pasto fermentado es el principio de uso de microorganismos que tengamos en la zona. El usar pasto fermentado nos garantiza que venga con una gran cantidad de microorganismos diferentes. Dentro de ellos, lo que más busco son lactobacilos, para que haga una buena fermentación para el fin que yo quiero, que es hacer biofermentos. Entonces, el hacer una buena mezcla de pasto fermentado me ayuda a asegurar ese proceso de fermentación. Cuando yo decido tomar el pasto, tengo que asegurarme de que el pasto que voy a usar sea pasto que coman los animales. Ese es un indicador de que ahí yo tengo lactobacillus especialmente, dentro de otros microorganismos. Normalmente se habla que puedo conseguir hasta 4 diferentes microorganismos en un pasto. Por ejemplo, acá tenemos varias opciones. Yo recomiendo, dentro de la experiencia que he tenido, usar el Cuba 22, por ejemplo, el pasto Camerún. Acá hay un pasto en la zona de Zarcero, que es un pasto que se usa muchísimo para la producción de las vacas lecheras, que es el Kikuyu, o también el pasto estrella. Dentro de la gama de pastos que hay, puede ser inclusive, si en alguna zona no hay, que nos ha pasado, se puede sembrar maíz, y el maíz tierno podría funcionar como esa fuente de microorganismos para hacer la fermentación y uso de pastos fermentados. Cuando estoy pensando en hacer un pasto fermentado, usamos el principio de un silo, de un ensilado de pastos o de caña o que se ha hecho por la historia de maíz. Entonces, el principio es cómo lo activo, cómo lo multiplico, cómo multiplico esos microorganismos. Entonces voy a explicarles el uso de algunos materiales o materias primas que podríamos usar. Por ejemplo, un reforzamiento de la parte de microorganismos es ir a la montaña y recoger la hojarasca. Esto que tenemos acá es hojarasca descompuesta. Cuando hablamos de hojarasca descompuesta es llegar a la montaña, no hacerle un daño a la montaña primero que nada, sino es quitar las hojas que hayan caído, que estén encima de todo el colchón en la montaña, bien llamado mantillo, y recogemos lo que está en la parte de debajo de las hojas, que es ya el material descompuesto. Recomendable y indispensable recoger en diferentes partes de la montaña, que ojalá sean al menos 4, que uno ubique que en la montaña hayan diferentes árboles o inclusive algunos tipos de cañas, como caña bambú o caña brava que llamamos. Es ideal recoger de esas zonas, pero hacer un mix de los microorganismos de la montaña. Eso es lo que más importa en hacer la recolección. Eso lo vamos a traer y para sumarlo a la mezcla. En el tema de activación vamos a usar la parte de melaza de caña, indispensable porque es la que ocupamos que me active la fermentación. Es un material que me va a ayudar como alimento a los microorganismos para que ellos se reproduzcan más aceleradamente. Luego vamos a usar la semolina. En este caso nosotros tenemos semolina de arroz, pero también puede ser afrecho, puede ser maíz molido. Un material como esos garantiza la multiplicación, es como verlo como un medio de cultivo para la reproducción y que se genere una multiplicación ideal para este fin, que es la fermentación del pasto. Y aún más, bueno, si no tienen, no importa, en mi caso los tengo, pero ya cuando el proyecto entre a estos sistemas van a tener los microorganismos en sólido, que eso, bueno, cuando se hace por primera vez no se van a tener, pero en el caso nuestro ya lo tenemos. Entonces vamos a poner los microorganismos sólidos llamados MM, que eso es un principio similar, es la hojarasca con la semolina o el afrecho y la melaza y agua. Pero nosotros, bueno, ya lo tenemos. Entonces vamos a hacer un inóculo
de ese microorganismo en sólido para mejorar el proceso de fermentación. Además, nos vamos a apoyar no usando agua, sino usando microorganismos en líquido para lo mismo, para acelerar el proceso de la fermentación y obtener un buen resultado final. Lo que yo quiero acá es, esto se usa como un sustituto. Los biofermentos, que es el fin para el que se hace este proceso, se hacían anteriormente con estiércol de vacas muy frescos, pero hay algunas certificaciones o algunos sistemas de certificación que no permiten usarlo. Entonces esto es una alternativa para hacerlo. Pareciera que es como más higiénico, aunque lo otro también funciona, pero en el caso de los pastos facilita que la certificación me permita usar esos foliares a base de esto aún más cerca de la cosecha. En los otros casos no lo permiten, entonces eso afecta la parte de nutrición en los cultivos que se vayan a desarrollar, o inclusive en algunos cultivos que no se podrían usar porque no daría el tiempo que ellos dan para las aplicaciones. Básicamente lo que buscamos es hacer un buen proceso, una buena mezcla. Ojalá hacer 2 pastos diferentes sería ideal, y dentro de mi experiencia lo que es el pasto Camerún y el pasto Cuba 22 dan muy buen resultado. Cuando tomamos la decisión de hacer una fermentación de pastos, lo ideal es tratar de cumplir todos los procesos y hacerlos bien. La meta es obtener la mayor cantidad de microorganismos en toda la mezcla. Cuando hablamos de fuentes diferentes, eso es lo que buscamos. Por ejemplo, si vemos un poquito las hojarascas o el mantillo de la montaña, lo que vamos a ir a buscar no solo son hongos buenos o benéficos, levaduras, micorrizas, diferentes bacterias, sino que más bien sea un conjunto de microorganismos en el cual yo vaya a obtener una buena fermentación. Especialmente porque el pasto me va a brindar a mí una cantidad de diferentes lactobacilos, que eso es lo que yo voy a buscar en el proceso de fermentación para hacer los biofermentos. Cuando hablamos de lo más importante, que es buscar los lactobacilos y diferentes cepas, es porque hay un proceso bioquímico gracias a los lactobacilos. Eso me garantiza a mí una producción enzimática, la cual me va a ayudar a fermentar el mineral que vaya a hacer en el biol o en el foliar que yo vaya a preparar. Principalmente es cuidarme en hacer la recolección del pasto. El día que se hace la cosecha, ese mismo día se debe fermentar. No es que yo lo corto y lo dejo para mañana. Todo bien cumplido me va a garantizar a mí un buen insumo para lograr hacer buenos biofermentos. Cuando tomo la decisión ya de la preparación, vamos a ubicar un espacio donde esté bien limpio, o si no está muy seguro, entonces se puede poner un plástico o limpiar bien, simplemente para que no haya contaminación de alguna otra material que no quiera que esté ahí. Entonces, primero que nada vamos a picar el pasto para lo más finito posible. Si el pasto lo pasan por máquina, por la picadora de pasto, es ideal porque quedan los cuadritos muy finos, digo yo, como muy bien. Y de lo contrario, si no se hacen picado o manual, vamos a tomar la decisión de hacer pesos, de hacer muy rigurosos en que las recetas se cumplan como debe ser. Entonces, bueno, vamos a hacer primero el picado de pasto. Si quieren hacer 1 o 2 o 3 pastos, eso es decisión de. Si es solamente uno, estaría bien. Ok, ese pasto lo vamos a extender en el plástico, sobre el plástico, una sola capa. Posteriormente le vamos a aplicar la semolina de arroz sobre ese pasto, bien extendido, tratando de hacer bien homogénea la mezcla. De la misma forma, inmediatamente vamos a poner las hojarascas o el mantillo de la montaña o sólido, que es lo que vamos a inocular ese pasto fermentado. Todos los sólidos. De seguido estaríamos poniendo los microorganismos en sólido, que es el viejo que ya tenemos, para hacer el inóculo, de hacer de la mejor forma. Y luego
ya deberíamos de tener mezclada la melaza, o vamos a hacer la mezcla de las melazas con el agua si no hay microorganismo líquido, o los líquido. Se hace la mezcla de lo que vamos a usar, de la receta recomendada, y posteriormente vamos a aplicarlo sobre la mezcla. Si se ha hecho una mezcla previa de todos los materiales sólidos sería mejor, y luego humedecer todo el medio sería ideal. Una regadera para hacerlo lo más homogéneo posible y tratar de cubrir toda la mezcla más al 100%. Recordemos que es un proceso que inicia, y si se hace bien estaríamos logrando hacer una muy buena base posteriormente para los biofermentos. Entonces por ahí me quedaría en cuanto a cuidar esos detalles de mezclas, hacerlo bien, y lo más importante es cuidar la humedad, que no se vaya a sobrepasar la humedad de un 40%. Recuerden que estamos usando materiales con concentración de humedad, entonces hay que tener cuidado. Una recomendación es hacer la cosecha o la recolección de las hojarascas en la montaña en el verano, despuesito de que haya salido el invierno, que estén las hojarascas lo más secas posibles, se hace la cosecha, se traen y se podrían guardar en la bodega que estén bajo techo, que no le dé el sol, y ahí se pueden conservar por meses, no hay ningún problema. Porque en invierno hay un problema de mucha humedad, entonces eso afecta la mezcla. Un exceso de humedad acá nos va a afectar. Lo importante de tomar en cuenta en hacer este proceso bien hecho es buenos materiales, una buena cosecha de las hojarascas, la pulidura del arroz. Les repito, podríamos usar el afrecho o el maíz molido, que la mayoría o todos los materiales sean de calidad. Cumplir el proceso y hacer una buena fermentación es lo que yo buscaría para posteriormente usarlo en el proceso de fermentación de biofermentos o bioles, o lo que mucha gente conoce. ¿Eso para qué? Cuando yo logro hacer eso, voy a desarrollar y multiplicar varios diferentes microorganismos, especialmente los lactobacilos. Entonces, ya sabemos que todo el proceso bioquímico que ocurre en esa fermentación me va a desarrollar una gran cantidad de enzimas. Enzimas que van posteriormente, cuando yo los use en las fermentaciones con minerales, van a romper esas moléculas. Eso es un efecto muy positivo para cuando yo lleve eso a campo, hacer las aplicaciones sea vía suelo o foliar, porque la planta los va a asimilar. Eso significa que se va a nutrir mucho más rápido con ese mineral a que si yo llevara el mineral puro y lo aplique disuelto en agua. El hacer la fermentación, la parte enzimática hace que eso sea como más fino, entonces la planta lo asimila mucho más rápido. Eso es un beneficio para uno, porque el tener resultado de campo de nutrición más rápido me garantiza a mí el que esté haciendo una aplicación muy eficiente. Vía suelo es importantísimo, y vía foliar. Más en invierno, por ejemplo, que llueve muy rápido, entonces sabemos que si hacemos aplicación de estos biofermentos vía foliar, la planta en muy pocas horas, hablemos de 2-3 horas, ya ha asimilado el producto que apliqué. Entonces eso es una garantía de muy buena nutrición en campo. Básicamente es lo que yo buscaría, cumplir este proceso, que es uno de los más importantes, es como la acción, digamos, de multiplicación en el biofermento como base líquida que posteriormente tenemos que hacer, y me garantiza ese proceso de cuidado y de mejor fermentación, y encontrar ese proceso bioquímico ideal para la fermentación y para la multiplicación, y luego el proceso de enzimático que llevaría a la parte de mineralización, a hacerla más fina y por ende mucho mejor nutrición.